porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Son las 10:35 de la mañana. Nosotros continuamos con más de Gente y Ciudad por acá por Unión Radio 93.7 FM. También estamos en vivo a través de nuestro canal YouTube Mundo UR Regiones. Y ya recibimos al profesor Benito Gómez Rodríguez aquí en estudio para hablar de temas interesantísimos. Ya le voy a hablar, pero primero quiero mencionarlo y presentarlo como tiene que ser. Él es licenciado en Administración Comercial. Por cierto que ayer fue el Día del Licenciado. Felicitaciones para usted y extensivas para todos sus colegas. Sí, me imagino que algunas actividades han desarrollado, no sé si tienen algunas cosas ayer pendientes. Me tocó a mí precisamente aperturar el acto en el estado de Anzoátegui. Ajá. Y con una charla, diálogo sobre la ética profesional. Una herramienta fundamental, hoy por hoy fundamental, pues que hay que rescatar, ¿no? Así es. Esos valores que el país necesita. Sí. Y hoy más que nunca en función pues a la situación. Claro, porque justamente de eso nosotros siempre estamos hablando acá en Gente y Ciudad, porque mucho de lo que hay en el entorno, de lo que tenemos como ciudad, parte de la acción individual de cada quien. Eso es importantísimo. Pero vamos a terminar de presentar a nuestro invitado. Él es Benito Gómez Rodríguez, licenciado en Administración Comercial, además egresado de la Universidad Central de Venezuela, consultor gerencial del sector público y privado, profesor de pregrado y posgrado en varias universidades, representante ante la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas ANDIEP, miembro de la revista Competencia Gerencial Internacional, tiene magíster en Gerencia Mención Administración de la Universidad Bicentenaria de Aragua, además también tiene un magíster Gerencia Pública de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, que bueno, compartimos esas clases. Sí, no lo conocía ahí, lo conocía antes porque somos muy activos en la zona, siempre defendiendo estos temas de la ciudadanía, y por eso es un honor tenerlo acá para conversar acerca de las políticas públicas, que es algo que nosotros siempre estamos machacando acá, pero queremos que usted desde su sapiencia y experiencia nos dé los detalles de qué son las políticas públicas y su relación con el presupuesto público y la democracia. Invitamos a seguir al profesor en sus redes sociales, Instagram, @Benito Ramón Gómez. Entonces, hablemos de políticas públicas, profe. Bueno, te quiero agradecerte a ti y a tu programa por la oportunidad de compartir hoy este prestigioso espacio y llegar pues a tu radio escucha, tratando de exponer el criterio, la experticia que uno ha venido acumulando pues durante ya más de 40 años en este tipo de actividades, ¿no? Sí. En diferentes aspectos del acontecer. Para entrar en lo que es las políticas públicas, aquí hay que definir muy bien. Yo creo que en esto hay un poquito de confusión en lo que significa eso. Política es la relación entre individuos, ¿no? Sí, uno hace política hasta en su casa, en la familia. La política es necesaria, forma parte del ser humano como tal, porque ya ese hecho de interrelacionar, ese hecho de compartir, ese hecho de sociabilizar, de armonizar, es política. Exacto. Lo que pasa es que la gente lo confunde mucho con las políticas partidistas, que es otra cosa. Y con los políticos. Y con los políticos. Entonces, y le dejas al político la política. Entonces, pero también... Y resulta que el político muchas veces no se ha formado para realizar políticas públicas. Y eso es grave. Y entonces ahí es donde está el gran vacío que hemos tenido, porque la gente improvisa. Exacto. Porque yo hablo, porque yo emito un juicio, creo que conozco de lo que estoy diciendo, y resulta que no es así. Pero ahí hay que rescatar algo, que es la parte epistemológica, ¿no? Yo estoy culminando un doctorado, debo defender mi tesis ahorita el mes que viene, ¿no? Sobre una praxeología socioeducativa frente al reto transformador de la educación en la era exponencial. Un tema muy, muy interesante, complicado, ¿no? Bastante, sí. Pero me ha dado mucha satisfacción, claro, un trabajo, y como investigador, pues me ha dado algunos argumentos para plantear estas cosas. Entonces yo pienso que debemos rescatar de todo eso la parte epistemológica, que son los conceptos, que es la terminología, en llamar a las cosas por su nombre, porque a veces tenemos una confusión y no nos ubicamos en el contexto de lo que debemos realizar. Entonces, volviendo a eso, a la política pública, que va muy vinculada, muchas veces desconocemos cuál es el rol. Entonces, el gobernante está allí y necesita él, en un momento, establecer algo porque tiene un presupuesto, tiene unas necesidades y bueno, ¿qué hago? Pero hablando de esa parte epistemológica, ¿qué es
en preciso el concepto de una política? De una política. Ajá, Bueno, política pública. políticas públicas son herramientas que se desarrollan, que vayan a buscar la mayor suma de satisfacción de la colectividad. Satisfacer necesidades. ¿Por qué? Porque yo como gobernante me debo a mi público. Políticas que se definen en el gobierno para satisfacer necesidades. Entonces, si es para satisfacer necesidades, no es del gobierno, es de la gente, ¿no? Claro, entonces, lo que pasa es que va como que en varias direcciones. Claro, el interlocutor es el gobierno que está allí para que dirija, porque alguien tiene que hacerlo. Entonces, necesita un director o un equipo, que no solo, porque tampoco nos hemos acostumbrado a individualidades, y no es así. Hay que buscar la participación multidisciplinaria para que las cosas puedan desarrollarse. Es decir, lo que nosotros decimos siempre acá, tú tienes que cantar cuál es tu necesidad, para que entonces ese director de orquesta al que se refiere pueda hacer la cosa mejor y sepa en qué contexto, cuáles son las prioridades, porque también nunca vas a tener dinero para satisfacer todas las necesidades. Entonces allí es donde viene cómo yo selecciono cuáles son las prioridades. Entonces tengo que ver la planificación, y en función a esa planificación yo voy desarrollando un conjunto de planes que me van a permitir tratar de lograr los objetivos en función a los requerimientos de esa comunidad. ¿Y esas prioridades se definen también económicamente? Ahí hay muchos factores, porque fíjate tú, puede ser una prioridad económica, pero si resulta que el impacto social de esa prioridad es mucho mayor. Por ejemplo, estamos en una pandemia. No puedes descuidar, tienes que distribuir dinero para satisfacer y cubrir esa necesidad. Que eso pasó en aquel momento. Lo vivimos. Sí, ¿verdad? Entonces, hay ahorita algo que es importante que quiero... Pero entonces son prioridades sociales, prioridades económicas, prioridades técnicas. Claro, también. Por eso es que es importante la participación del grupo multidisciplinario para que esas decisiones no queden en una sola persona. Y muchas veces se hacen desde las oficinas. Entonces tienes que buscar el contexto. Por ejemplo, los presupuestos. ¿Cómo se hacen los presupuestos? Exacto. La gente se cierra en una oficina y empieza a proyectar la mente. Yo me acuerdo de esto. No, en la elaboración del presupuesto debe participar la mayor cantidad de personas involucradas dentro de ese proceso. Entonces llegamos al punto, ¿cómo se conjugan las políticas públicas con el presupuesto? Es vinculado a la determinación de las necesidades que se tengan para un momento determinado. Porque si yo es prioritario entre salud, educación... Claro, pero el presupuesto público es un monto específico. Claro, pero eso va a depender en función a tus ingresos, ¿verdad? ¿Cómo percibo el presupuesto público? Puedo tener endeudamiento, tengo capacidad de endeudamiento, del apalancamiento, en este caso, cómo me llega el apalancamiento. Entonces, tengo que determinar en función a esas prioridades, porque de repente hago un presupuesto, hago un proyecto que no tengo dinero para hacerlo, entonces tengo que dividirlo en etapas, en 1 año, en 2 años, en 3 años, a corto, mediano, largo plazo. Entonces, yo voy definiendo... Y también se define en función a las competencias. Usted habla de los ingresos, pero también hay un situado. Hagamos un ejemplo de ese presupuesto si nos ubicamos en el nivel local. ¿De dónde provienen los ingresos? Bueno, primero y principal, todo eso viene por ingresos propios, ¿no?, que tiene la nación a través del petróleo, que es nuestro primer fuente de financiamiento. Hoy está también la parte de la recaudación de los impuestos. Entonces, hay diferentes canales donde llega al torrente central esa fuente de financiamiento. En principio, para hacer el presupuesto hay que canalizarla, hay que determinarla, cuánto va a ser lo que yo voy a percibir o lo que estimo. Y ahí también tengo que ver el proceso de sociabilización, que yo pienso que hay que rescatarlo. Y entonces ahí vas definiendo las prioridades. Porque en función a establecer esas políticas es sensibilizar, no es atropellar, no es avasallar. Se decide con la gente, entonces. Claro, tiene que haber la participación de la gente, porque yo voy a pagar unos impuestos y es lo lógico que los ciudadanos mantengamos, ¿verdad?, nuestra estructura gubernamental, nuestra estructura presupuestal. Pero ¿qué capacidad tengo yo para poner? Claro, quizás hay una parte que no discutes tanto sino a lo interno, porque hay que cubrir nóminas, hacer mantenimiento de instalaciones, etcétera, etcétera. Pero hay un tema particular de las competencias y yo quisiera saber cuál es el porcentaje en ese presupuesto público de obras para esa discusión de políticas públicas, el presupuesto de inversión que llaman. Ya eso está determinado. Muchos tienen 70-30, 60-40, o 50, depende de la política que tú te fijes o las prioridades que tú te fijes. Entonces, porque por ejemplo hay cosas elementales, salud no lo puedes descuidar.
Educación, no puedes descuidarlo. Vialidad, no puedes descuidarlo. Porque cómo tú desarrollas y puedes tener la armonización dentro del Estado si no hay carretera, si no hay colegios, yo nos está preparando, ¿dónde tiene la gente que te trabaje? Que es uno de los grandes importantes, y me gustaría que pudiéramos tocar ese tema, el problema de la educación, que es fundamental, ¿no? Y aquí la revolución, la transformación, que hay que hacer en el país en función al proceso educativo es inmensamente, es un trabajo muy complejo, ¿no? Porque no se trata simplemente de sueldo. Tú le mejoras al docente el sueldo, le pones $4,000, $5,000 y eso no resuelve el problema educativo en Venezuela. Resuelve el problema de ese docente, en un problema que, ok, está bien, pero eso no me significa de que me va a mejorar el proceso de formación, preparación de ese joven que yo estoy formando. Es mucho más allá complejo. Mira, ese joven pasa en los colegios, la importancia que tienen los colegios, y estamos hablando de política pública, porque una es la parte donde debe ir el proceso del presupuesto. Ese niño pasa en un colegio 14 años. 14 años es el 20% de la vida útil de una persona. Esto nos debe llamar a la reflexión. Sí, con sus etapas. Con todo el proceso. Entonces, el colegio tiene una labor fundamental, juega una labor fundamental. Y dentro de ese colegio, toda esa comunidad educativa, los docentes, mira, son para mí, son unos ¿cómo se llama? Líderes, mire, esa labor del docente. A seguir. ¿Cómo formas un muchacho para hacer lo que sea un buen médico, que sea un buen ingeniero, que sea un buen profesional, que sea un buen ciudadano? Y a las 10:49 continuamos acá en estudio con Benito Gómez Rodríguez, quien es licenciado en Administración Comercial, egresado de la Universidad Central de Venezuela, consultor gerencial del sector público y privado, además profesor de pregrado y posgrado, se me enredó la lengua en varias universidades. Él es representante ante la Asociación Nacional de Instituciones Educativas y Privadas, ANDIEP, además miembro de la revista Competencia General, Gerencial e Internacional, magíster en Gerencia en Mención Administración de la Universidad Bicentenaria de Aragua, magíster también en Gerencia Pública de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y próximamente doctor en Educación. ¿Cómo se llama la carrera? Acérquese al micrófono, profe. Mi tesis es precisamente sobre una praxeología socioeducativa frente al reto transformador de la educación en la era exponencial. Pero sale como doctor en educación. Doctor en educación, sí. Bueno, qué honor. O sea, imagínate con el criterio y la moral que está hablando acerca de la necesidad de la educación, no solamente en Venezuela. No, es un problema hispanoamericano. Sí, es un problema. Mi investigación me ha llevado a eso. General. Pues, estamos buscando la manera, porque pensábamos que los problemas los resuelven las tecnologías. Resulta que no es la tecnología, es el ser humano, es el yo interior que tenemos que buscar. Ese que individuo, tenemos a la tecnología al servicio, sí. Es una herramienta fundamental, pero debemos entenderla como tal. Sí. Mucha gente anda preocupado porque la tecnología nos va a reemplazar. No nos va a reemplazar. Sí. Lo que tenemos que rescatarnos nosotros mismos, nuestro yo interior, y ir más que todo a la parte cualitativa del ser, que lo hemos perdido, ¿verdad? Y por eso es que te hablaba y esto va dentro de las políticas públicas que debe implementarse en todos los estratos del Estado, en rescatar esa importancia en la formación, en la preparación del ser, para darle una herramienta. Mire, ahorita se graduaron los muchachos de bachillerato y tú lo ves que salen en el aire desorientados, no saben qué van a estudiar, no están muy seguros. 17 años. Por eso es que es muy importante hacer el plan de vida, y esto yo se lo recomiendo a todos nuestros radio la audiencia. Es importante porque tenemos que tener la vida es una planificación. Venimos, nacemos, nos desarrollamos y morimos. Esa es la ley de la vida. Pero ¿cómo lo hacemos? Que además es un tiempo finito. Entonces y tienes que aprovechar el tiempo, que es la única variable que no se recupera. Pero nadie nos habla de eso. Es el secreto mejor guardado. Entonces vamos a darle una herramienta a los ciudadanos, a los individuos, a las personas, para que desarrollen y sean felices. Entonces, ¿qué buscamos? El mayor número de felicidades. Siempre se los digo a mis hijas que tenemos una allí. El tiempo es esa variable que nunca vamos a recuperar, que es importantísima. Entonces, ¿por qué vamos a perder el tiempo en cosas que no nos hacen felices? Claro. Entonces, bueno. Pero eso tiene que ser una política pública. Y en función a esa percepción, esa concepción, ¿verdad?, del tiempo, yo distribuyo y busco los recursos para hacerlo lo más eficiente posible. Ya hay países como, ¿se acuerda? Bután, que pues dentro de sus indicadores económicos, la felicidad
es uno de los más importantes, igualito que está el indicador del bienestar humano. Porque ahora, es que Dios no nos también manda al mundo a venir para sufrir, No, vale. ve, desarrolla y te Claro. evoluciona y pues viene y me entregarás cuenta, ¿no? Claro, Para pero esa filosofía. Claro, nos estamos yendo para otro tema y bastante profundo, profe. Yo voy a regresar un poco Claro. para el tema de las políticas públicas y ahí hay un hecho importante en esa priorización porque son muchas las necesidades y los seres humanos, como usted dijo, somos cambiantes, somos complejos y cuando es satisfecha una necesidad nos nace otra y esto es como que un círculo que nunca es natural y que nunca termina. Pero entonces hablemos de las competencias a nivel, porque los gobiernos son locales, regionales, nacionales, o sea, y tienen que hay unas instituciones y una relación que debe mantenerse a través de la gobernanza en todo esto y es importante ese tema de la formación y la educación del ciudadano y de la información que tiene que tener el ciudadano para entender y cooperar en este proceso de desarrollo de la política pública, porque a veces exigimos cosas que no están que no se pueden meter en ese presupuesto o no deben meterse porque no son competencias. Entonces es importante hablar acerca de ese tema de la competencia. Eso es muy importante y celebro que lo estés planteando porque muchas de las debilidades que hemos tenido como sociedad ha sido precisamente eso. Sí. La selección, la ubicación, el contexto de donde debemos planificar o considerar. Entonces muchas veces es porque a un grupito le interesa ciertas políticas o ciertas acciones y eso es lo que se implementa, pero es lo que le beneficia al colectivo. Entonces, ahí es donde está el problema. Claro. Pero ¿por qué sucede en eso? Porque no se separan muy bien los intereses de las personas que dirigen muchas veces de las políticas que se están realizando. Claro, porque es que también ese gobernante tiene un tiempo finito en el que quizás cuando termine quiere volver a ganar. Quizás se quiere reelegir, que la reelección no debería ser indefinida, pero sí a veces también quiere pasar al siguiente nivel, si es alcalde, ser gobernador, pero para eso y así va, pero esa no es la prioridad. Para eso trabajo en equipo. Tú puedes conjugar, ¿verdad? Lograr tanto eso como satisfacer a la gente. Yo pienso que hay un problema, y por eso insisto en la educación, de formación. Aquí formamos poca gente que trabaja en equipo. La comunicación, sí, ustedes la comunicación es fundamental. La comunicación es una herramienta fundamental para el logro de todo lo que tú te propongas. Entonces, son variables que están allí que no las consideramos. Entonces, nos consideramos héroes, líderes. Si yo no estoy, nada funciona. No es así. Yo como líder tengo que aprender a formar trabajo en equipo. Si yo no estoy, se montó otro y lo va a hacer mejor que yo. El liderazgo del líder crece en la medida que delega, a los demás. que promueve, porque entonces yo tengo otra posición, tengo el tiempo para darme cuenta de que está fallando, cómo voy a hablar, que voy a mejorar, pero mientras tanto estoy pendiente de quién está compitiendo conmigo, y ahí se me va todo el tiempo, y ahí es donde vienen los problemas, enfrentamientos entre uno y otro, porque entonces quedamos en unas peleas muy reducidas que lo que hacen es perjudicar a todo el colectivo. El líder debería conocer a su equipo y saber en qué es bueno cada quien. Claro, porque eso es fundamental, y cada quien debe estar en lo que le gusta, cada quien debe estar en lo que sabe hacer, en lo que promueve, en lo que disfruta. Por eso es que yo insisto en la felicidad de la vida. Si no eres feliz, tienes que revisarte porque se te está cortando cada día que pasa se te corta un día menos de vida. Claro. Y entonces ¿qué pasa? Tienes que tratar de disfrutarlo, de vivir, de desarrollarte en el mayor número de posibilidades. Yo creo que somos más eficientes si estamos en donde queremos estar, haciendo lo que queremos hacer. Claro, porque es que nadie obligado es bueno. Lo hago obligado porque, bueno, no me queda más remedio y me vas a pagar, necesito los reales que me pagas por eso o alguna otra actividad. Pero no disfrutas. Lo haces obligado. Oye, voy para el trabajo, pero oye, ahora me saliera otra cosa. Entonces, esa persona no va a ser productiva. Esa persona no se va a desarrollar allí. Lo que está haciendo es una tarea. Lo que está haciendo es una plana, que es el problema que nosotros tenemos que cumplir. Mira, hay un modelo educativo que hablan muchos actores, que es el sistema educativo de gaveta. Formamos un sistema educativo para memorizar. Entonces lo que enseñamos es al muchacho a memorizar, cuando eso ya está quedando obsoleto. Tienes que interpretar, tienes que desarrollar, tienes que comprender. Y cuando tú comprendes, tú puedes desarrollar ideas, tú puedes proyectarte. Entonces, por eso es que debemos reformar, debemos actualizar el modelo educativo. Sí. ¿Para qué? Para hacerlo las personas más dinámicas, más participativas, en función al logro de los objetivos de cada quien. Mire, profe, yo quiero aprovechar el tiempo con usted y me está dejando picada con este tema de la educación, hablando de esos modelos educativos modernos.
externos. Así que yo públicamente lo voy a invitar, toma nota, Danielita, para que entonces le tomemos el tiempo a esto y hablemos, porque me parece, yo como usted también pongo en la cúspide la necesidad de primordial, lo básico que es la educación, para que nosotros nos desarrollemos, tengamos oportunidades y ahí no solamente nos desarrollemos en lo personal, sino que también eso va a como tener sociedad, como sociedad. Exacto, una implicación en la sociedad. Te doy esta información. Si el Estado, en toda su concepción, no revisa ese modelo educativo que tenemos y lo hace proactivo, lo hace dinámico, tal, vamos a seguir en lo mismo. Por eso, le puedes invertir todo el dinero del mundo. Claro. Y aquí hablo como administrador, yo, presidente de la Federación de Colegios Administradores, desarrollando investigación en el proceso administrativo. El dinero se va. Sí. Y no tiene el producto es muy poco. Claro. Pues con dinero tú haces todo, está bien, tapas las cuestiones, pero no logras, ¿no?, la eficiencia y la eficacia en los procesos, que es lo que debemos buscar. Sí, por eso quiero profundizar en eso, en decirle, porque no todo el mundo es doctor en educación y usted próximamente lo va a hacer, así que yo no voy a desaprovechar a mi invitado como para decirle no lo voy a traer más, no, la próxima vez hablamos de educación. Profe, como licenciado y como en materia de administración, y además fue un importante directivo nacional de este gremio. ¿Qué están haciendo los administradores en materia de actividades? Invite si le queda alguna octavita ahí pendiente ya para finalizar. Ayer cumplimos 42 años de la promulgación de la Ley de Ejercicio Profesional. Tenemos que nosotros, los estudios de administración comienzan en Venezuela, en la UCB, en 1946, sí, en un departamento de administración y contaduría. Luego se crea, a partir de las finales de los 50, se crea la Escuela de Administración y Contaduría y viene evolucionando hasta el 26 de agosto del 1982 se promulga la Ley de Ejercicio Profesional. Y eso es pues estamos en nuestra semana, todo el país hay actividades, la gente activando. Todos estos días tenemos actividades en el colegio, quiero hacerle llegar a nuestros colegas a nivel nacional y en especial. ¿Cómo conocer las actividades? ¿Dónde las tiene? ¿Usted las tiene publicadas? ¿Hay están publicadas en los grupos del colegio, ¿verdad? No los tengo. Ok, vamos a tener ese compromiso de publicarlas. Y entonces hay diferentes actividades. Hoy hay unas charlas, por ejemplo, en el Colegio en Lechería, sobre la parte tributaria. ¿Dónde está el colegio? El colegio está por Playa Mansa, allí por al final, antes de llegar, para llegar ya a la Plaza Bolívar, en el lado de Playa Mansa, está el Colegio de Administradores. Quiero pues aprovechar esto para hacerle llegar a todos nuestros colegas unas felicitaciones y rezar, pues, pedirle a Dios el descanso eterno por las almas de todos aquellos colegas que han fallecido, que han sido nuestro dirigente gremial, especialmente al profesor José Ruiz Roa, que es el fundador de los tres gremios, de los administradores, contadores y economistas. Que Dios la Virgen lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Igual el licenciado Freddy Hernández, el licenciado, infinidad de pues. Sí, bueno, nosotros luego, si tienen una cuenta Instagram, vamos a dejar que Danielita converse con el profesor para que entonces nosotros le publiquemos todos esos detalles. Llegó la hora de despedir. Muchísimas gracias a Benito Gómez Rodríguez, licenciado en Administración Comercial, también máster en Mención Administración de la Universidad Bicentenaria y máster en Gerencia Pública de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Síganlo en sus redes, @Benito Ramón Gómez.